Bueno, hola a todos. Una nueva clase comienza. Espero estén muy bien. Y bueno, hoy vamos a tratar de hablar un poco de los distintos sistemas productivos y de algunos otros conceptos que hacen precisamente a los sistemas productivos que vemos en los distintos países, sobre todo en Argentina. Bueno, vamos a empezar ubicándonos un poco históricamente desde cuando el agro en nuestro país empezó a repuntar, a tener un crecimiento relevante. Tuvo unos cuantos años de estancamiento en lo que fueron las producciones y a partir de la década del 80 y 90 se produjo lo que se llamó la reactivación del agro. ¿Mm? Esto se dio fundamentalmente por dos cuestiones. Primero, por el aumento de la producción de granos y oleaginosas, de los cuales somos grandes productores. En general, la República Argentina siempre fue productora de estos alimentos y también por el aumento de la potencialidad, ¿sí?, de la producción, que se dio a través de la Revolución Verde tardía, como vimos en la clase pasada, y de la revolución biotecnológica que nosotros la agarramos y bien empezó. Bien. Acá hay un punteo de los ejes claves que produjeron esta reactivación. Eh, si bien yo acabo de decir dos puntos importantes, hubo un entorno favorable que hizo que esto sucediera. El escenario internacional en ese momento fue favorable, ¿sí?, porque se dio un aumento en la demanda de los alimentos y también un aumento en el precio de los mismos. Esto obviamente hizo que se pudieran colocar mejores las producciones y esto hiciera que hubiera un crecimiento económico unido a estas producciones. La presencia de inversiones tanto locales como internacionales se dio también, sobre todo más en la década de los 90. Y bueno, para que nos ubiquemos dónde estábamos nosotros en la época de los 90, nosotros en ese momento estábamos en una economía más bien liberal. Estaba de presidente Carlos Saúl Menem y la economía era una economía abierta, ¿sí? Eh, con gran intercambio y grandes exportaciones e importaciones. Digamos, una economía absolutamente abierta. Había también un crecimiento de experiencias y capacidades técnicas empresariales y de infraestructura, o sea, en los años anteriores se había estado ganando esta experiencia, eh, y eso hizo obviamente que fuera fuera creciendo en lo que eran las capacidades y el tipo de producción que hoy podemos ver. La riqueza de los suelos y las características climáticas que nosotros teníamos y tenemos, obviamente nos posiciona muy bien a la hora de esta reactivación. Y hubo un aumento de la tendencia a organizar las conductas individuales y sus sistemas de intercambio. O sea, se empezó a formar lo que se llaman las redes productivas. Yo voy a tratar de hacer una explicación un poquito más adelante de cómo cambiaron las producciones desde lo que eran los productores individuales hasta el sistema de producciones en redes que hoy se maneja. Bien, empecemos por tratar de entender qué es eso de las redes, ¿sí? Bueno, las redes constituyen, ahí dice, un espacio económico de creación de competencias e intercambio de bienes y servicios que incluye una o varias empresas núcleos, sus proveedores y clientes. Básicamente lo que vamos a ver en las producciones en redes es que hay una o dos empresas que van a ser las que sean el centro de la producción y van a tener, por un lado, quienes van a consumir sus productos,
¿sí? Y por otro lado, que les va a brindar distintas herramientas, distintos servicios, ¿sí? Y esto se va a ver entrelazado de tal manera que, por eso se llama redes, ¿no? Lo que se arma es como una red entre empresas, proveedores y consumidores o clientes. Fundamentalmente estas redes se dan por contratos, ¿sí? Ya sean formales o informales. En general, las grandes producciones se dan a través de servicios y de producciones que tienen contratos formales, pero en el campo argentino todavía se da una gran carga informal de acuerdos, más bien de palabra, ¿sí? Que pueden servir tranquilamente como un contrato. Bueno, estos contratos formales o informales, ¿sí? Lo que determinan son condiciones financieras, los precios, se determinan precios a corto plazo, ¿sí? En este país a veces es un poco complejo, pero en general a través de estos contratos se estipula qué precio se va a pagar por los productos o por las producciones, ¿sí? Y intercambios de flujo de información, experiencias productivas y conocimiento. Eso se da fundamentalmente entre productores. Este tipo de redes se da no solo entre, como dice ahí, las empresas núcleos con proveedores y con clientes, sino también se da entre distintos tipos de productores, ¿sí? Por eso habla de que puede ser una o más empresas núcleo, quienes son las que van a estar encargadas de la producción y van a trabajar de forma conjunta. Por eso habla del intercambio de flujo de información, experiencias productivas y conocimiento. También puede estar entrelazadas en estas redes entidades o organismos no gubernamentales o organismos oficiales que tienen que ver con las producciones, ¿sí? Ya sean asociaciones productivas o ya sea el INTA, por ejemplo, eh, que va de la mano de todo lo que son las producciones argentinas, o sea, distintos tipos de asociaciones también pueden vincularse de distintas maneras a través de estas redes. Bueno, acá empiezo lo que les dije del productor individual al trabajo en redes. En principio en la República Argentina se manejaban las producciones agropecuarias en base a la idea del productor individual. ¿Por qué se hablaba del productor individual? Porque en general era el productor, ¿sí? Ya sea con pocas, muchas o mediana cantidad de tierras, el que tomaba las decisiones de qué tipo de innovación se iba a utilizar, el conocimiento y qué tecnología. O sea, el decisor de cómo se iba a trabajar la producción era ese productor individual que solía ser el dueño de la tierra. Empieza a haber o sea, hay en ese momento una elevada integración de actividades de laboreo, ¿sí? Mercado de financiación restrictivo e inversiones de capital. ¿Esto qué significa? Que básicamente el productor se autofinanciaba, ¿sí? En base a su propio capital, porque el mercado financiero, precisamente las líneas de créditos, en generales eran bastante restrictivas para productores con grandes cantidades de tierra. Entonces, generalmente la inversión era aportada por el productor individual y la mayoría de las veces, si había algún tipo de financiamiento, el financiamiento estaba dado sobre la tierra. O sea, si se generaba una línea de crédito, se generaba en base a hipotecar las tierras que tuviera este productor. Bueno, el modelo tecnológico está centrado en la autoproducción de semillas y escasa incorporación de insumos. ¿A qué se refiere con autoproducción de semillas? En general, el productor individual generaba semillas, una vez que se genera la producción, se puede guardar parte de las semillas para producciones que se van a dar al año siguiente o en la próxima temporada.
Y en cuanto a la escasa incorporación de insumos, le vamos a hablar de insumos cuando hablamos de todo lo que se necesita para hacer un tipo de producción de mediana y alta escala, ¿sí? En general, insumos son los agroquímicos, insumos son determinadas maquinarias, ¿sí? Por eso hablo ahí de que arma el propio paquete tecnológico para el ciclo de cosecha. ¿Mm? Con semillas propias e incorporación muy poca cantidad de insumos. El esquema de producción y comercialización está basado más en la cantidad, ¿sí? Y menos en la calidad o diferenciación. O sea, este tipo de productor obviamente produce para obtener una ganancia, sin lugar a dudas, entonces a mayor cantidad de producto, mayor cantidad de ganancia. Obviamente, también a menor calidad y o diferenciación seguramente va a tener menos ganancia, pero este tipo de producciones se daban pensando más en la cantidad que en la calidad del producto. Y bueno, esto ya lo dije, lo del sistema autofinanciado, ¿sí? Es un sistema donde el productor se autofinancia con una complementariedad de crédito, pero en general no es de fácil llegada para todos los productores. Bueno, entonces, la actividad estaba conformada a partir de muchos, sí, dice miles, pero imagínense muchos pequeños productores, pequeños y no tan pequeños, que operaban un negocio de ciclos con riesgos climáticos y comerciales. ¿A qué se refiere esto? Que así como el productor invertía su capital, también obviamente los riesgos que corría los corría el productor. Por lo cual, ante una sequía o ante inundaciones, ¿sí? El desequilibrio para este tipo de productores es bastante grave. Bueno, también había mecanismos de intervención pública, ¿sí? Para sostener una rentabilidad mínima y para el establecimiento de impuestos que captaban los excedentes, básicamente los impuestos que van a favor de lo que es el excedente de producciones. Las retenciones, por ejemplo, ubicas, esos son impuestos que captan excedentes. Bueno, ¿por qué se pasó fundamentalmente de esa versión de productor individual a lo que es la producción de redes? Y por unas cuantas cuestiones, traté de ponérselas así en gráfico para que no sea tan pesado tanto texto. En principio, adopción de nuevas tecnologías, ¿sí? El productor individual empieza a tener la necesidad de adoptar nuevas tecnologías y esto lo lleva obviamente a necesitar servicios con respecto a esto. Es muy difícil que un productor en forma individual tenga, por ejemplo, la cantidad de herramientas que necesita para hacer una producción con semillas modificadas genéticamente y con alta mecanización. Entonces, en general empieza a aparecer la necesidad de adoptar nuevas tecnologías y esto trae aparejado precisamente el necesitar de los servicios de determinadas empresas que se dedican fundamentalmente a esto. Bueno, también se pasa por esto que hablaba hace un ratito del riesgo financiero, ¿sí? Al productor individual autofinanciarse, obviamente la inestabilidad económica es mucho menos tolerable que si se trabaja en grupos. Bueno, el avance tecnológico y el conocimiento favorece la subcontratación, esto también lo dije ya. La maximización de los bienes de capital, esto lo que quiere decir es tratar de sacar a los bienes de capital, o sea, al ingreso que se tiene, la mayor maximización posible, ¿sí? Y mayor eficiencia asociada a mayor especialización. Se piensa que cuanto mayor eficiencia, ¿sí? Cuanto mayor especialización vamos a lograr una mayor eficiencia. Esto es
pensar a las producciones como entidades que pueden mejorarse permanentemente. Todo esto lo estamos pensando desde una visión, obviamente, de producciones, eh, con una visión de economía de mercado, ¿sí? Claramente, lo que se busca en esto del pasaje de la producción individual a la producción en redes es fundamentalmente maximizar beneficios económicos y productivos. Bueno, en cuanto a las redes productivas, ahí habla de multiplicidad de actores. Obviamente, como les dije cuando empezamos con el tema de redes, se empiezan a entrelazar distintos actores y sus conveniencias y sus servicios. Eh, a ver, esto como para un ejemplo. Por ejemplo, si una empresa núcleo, ¿sí? Decide plantar soja, entonces lo que puede hacer esta empresa núcleo es arrendar campos, ¿sí? No necesariamente tienen que ser de ellos, arrendar campos, y este arrendamiento puede tampoco ser en el mismo sitio, sino tener distintas cantidades de tierras en distintos lados de nuestro país. Esto obviamente achica riesgos, porque lo que va a hacer es que si hay un problema climático, por ejemplo, en una zona, esta empresa va a tener mm, asegurado que en otras zonas no va a tener problemas. Esto le da determinada seguridad. Y además, empieza a necesitar, porque empieza a necesitar servicios, ¿sí? Que un contratista o una persona que se dedique a determinada cuestión, uno lo pueda contratar para que le haga un servicio determinado. Por ejemplo, esta producción es de soja. En vez de tener yo las maquinarias y tener el personal y tener eh, el, las semillas, yo puedo contratar a distintos tipos de empresas prestadoras de servicio para poder conformar mi producción. En principio vamos a ir a una empresa especialista en semillas y agroquímicos, y ellos nos van a brindar el servicio del paquete de semillas y agroquímicos necesarios para la producción. Después voy a buscar a gente que se dedique a hacer la siembra. Después voy a necesitar que se fumiguen los campos. Una vez ya sembrada la producción, la soja, por ejemplo, necesita unas cuantas veces de fumigaciones, entonces yo no voy a fumigar yo, sino que voy a contratar a alguien más, y se van generando lo que se llaman estas redes de multiplicidad de actores, donde unos dependen de los otros, ¿sí? Ahí dice creciente separación entre los propietarios de la tierra y quienes desarrollan las actividades. Precisamente esto. Lo que se está dando también en este sistema de redes es precisamente que no son quienes producen los dueños de la tierra, sino que en general también se subcontratan, se arriendan las tierras, como dije recién en el ejemplo, y esto hace que quien es el dueño de la tierra no produzca. Esto ya lo vimos cuando vieron los videitos que les puse de las producciones de soja. Bueno, ahí dice nuevo rol los contratistas. Precisamente son todos los que son los proveedores de servicios. Se produce con esto una dispersión, porque los subcontratistas generalmente no tienen acentos territoriales donde se producen, sino que van trasladándose según las necesidades, ¿sí? Y por eso dice que se separa el lugar de producción de quien está a cargo de la misma. Yo puedo arrendar tierras en varios lugares de nuestro país,
y manejar todo a través de la subcontratación desde un teléfono celular. Básicamente es así. Bueno, hay una mayor sofisticación en el proceso de producción, fundamentalmente para mejorar el rendimiento, para bajar los costos y para asegurar la calidad. Y eso se da fundamentalmente a través de insumos provenientes del sistema industrial. Bueno, y acá podemos hacer asociación también con lo que es, y ya charlamos, la industrialización de la agricultura, ¿no? Bueno, esto se los puse como para que tengan así un panorama de lo que puede ser una red. ¿Sí? Vamos a encontrar al dueño de la tierra, quienes contratan, a través de otros contratos se va a hacer un procesamiento industrial, ¿sí? Todas estas son empresas vinculadas al agro, que pueden actuar en varias etapas y con varios actores diferentes, la financiación, la maquinaria y el equipo, oferentes de servicios, ¿sí? A través de la genética, de los fertilizantes, herbicidas y otros. Y van y se logra armar un entramado y por eso se llama redes, ¿sí? Y el éxito comercial de cada uno depende del éxito del conjunto. Bueno, la empresa en red básicamente, bueno, es más o menos lo mismo. Dice, su éxito estará determinado por su capacidad de generar conexiones firmes, sólidas de interacción y estables en el tiempo a través de un conjunto de operaciones especializadas y articuladas contractualmente, o sea, a través de contratos, ¿sí? La red constituye un conjunto de relaciones de trabajo fluidas, flexibles y complejas, donde existen normas y sanciones, ¿sí? Esto para asegurar los vínculos entre las redes contractuales. Y el productor se asegura la venta y la industria el suministro. Muchas veces en lo que es nuestras producciones agroalimentarias vamos a encontrar este tipo de vinculaciones en red, desde quienes arman la materia prima y desde quienes las industrializan. Estos acuerdos contractuales y este trabajo en forma de red le asegura precisamente esto que dice acá, el productor se asegura la venta de la materia prima y en la industria el suministro asegurado. Era lo que hablábamos la otra vez con respecto, por ejemplo, a la industria láctea, de que muchas industrias lácteas no son dueñas de gran cantidad de tambos ni tienen gran cantidad de tambos, sino que se aseguran a través de contrataciones las materias primas y los productores se aseguran tener quien les compre la materia prima. Obviamente no todo está al mismo nivel y muchas veces se producen algunos problemas en cuanto a las ganancias de unos y otros, pero no deja de ser parte de un sistema en red. Bueno, la economía en red es la forma de organización económica precisamente de estas redes que se dan de la manera que explicamos, donde la actividad se establece entre conjuntos de empresas ligadas contractualmente. ¿Sí? Hay una cooperación productiva y los eslabones relacionados pueden ser en forma vertical u horizontal. ¿Sí? Se habla de vertical cuando hablamos de redes con proveedores, por ejemplo, donde hay un contrato de subcontratación y por servicios, y las horizontales son dadas entre redes de productores, ¿sí? Son contratos de coproducción, o sea, acuerdan producir de determinada manera para producir juntos, ¿sí? Y posiblemente poder lograr, de hecho, mejores precios en los mercados para la ubicación de las materias que se produzcan, o distintos, poder compartir maquinarias, poder compartir conocimientos, ¿sí? Entonces, lo que es los eslabones en forma vertical serían relaciones contractuales entre la economía en red, o sea, una empresa núcleo, por ejemplo, y las redes de proveedores, y las redes entre productores de la economía en red serían horizontales.
Bueno, se habla de que en las redes es muy importante lo que se llama el capital social, ¿sí? Y se lo tiene como un recurso productivo. ¿Mm? Aparte de tierra, trabajo y capital, el capital social precisamente es tomado como un recurso productivo necesario y sobre todo muy necesario en lo que son las producciones en redes. Básicamente el capital social es cuando las relaciones interpersonales se coordinan con el fin de emprender una acción colectiva determinada. O sea, se ponen de acuerdo varias personas eh, o varias entidades o varias empresas con un objetivo en común y coordinan cómo van a manejarlo. Está conformado por el grado de confianza interpersonal de una sociedad, las normas de comportamiento colectivo y la densidad de su sociedad civil. O sea, mayor grado de confianza, mayor orden y mayor o mejor comportamiento colectivo, va a haber mayor capital social. Requiere una renovación periódica para evitar la pérdida de eficacia. Esto quiere decir, esto, si bien se da por sentado, el capital social debe darse muestras permanentes de que este comportamiento colectivo sigue en el tiempo. Su uso no produce pérdida de capacidad de producción, por el contrario, la mejora, y contribuye a los acuerdos contractuales a sola firma. Esto quiere decir que si hay una determinada confianza, pueden ser mucho más fáciles las relaciones contractuales, ya que no necesitan tanta legalidad, ¿sí? A mayor confianza, a mayor capital social, se dice que hay menos gastos en los que son litigios y en gastos de generación de contratos. Igual esto ahora se los vuelvo a explicar. El capital social entonces, es lo que acabo de decir, permite, digamos, son los beneficios de tener un capital social. Disminuir costos de supervisión, monitoreo y transacción, estos busquen en la lógica, ¿sí? Si hay confianza, si hay orden, si hay motivación y objetivos en común, obviamente todo esto no va a no va a ser tan necesario, ¿sí? Si no hay confianza y no hay orden, obviamente todo lo que es supervisión, monitoreo y transacción va a tener un mayor peso. Bueno, sirve también para disminuir los problemas de información asimétrica entre agentes, ¿sí? En general, si hay un buen capital social, hay buena comunicación, elimina ese tipo de problemas. Y que los distintos fines de los actores tengan mayor compatibilidad, ¿sí? Que los contratos sean más sencillos, lo cual disminuye los litigios, que esto es básicamente lo que dije antes. Bueno, se considera que hay, en realidad ustedes en el texto van a encontrar tres. Yo les pongo estos dos porque son los que me interesan, ¿sí? El capital social como grupal, eso quiere decir estas relaciones sociales de confianza y reciprocidad se dan en un grupo determinado que va a actuar con objetivos comunes, ¿sí? En beneficios de ese grupo, y el comunitario que se da ya pensando esto mismo, pero a nivel de instituciones, ¿sí? Por eso dice ahí, se basa en el entramado institucional que por promover la cooperación y la gestión comunitaria permite a la gente la capacidad de emprender acciones colectivas en beneficio de los involucrados. O sea, lo que varía es si es en un grupo o si es a nivel institucional, ¿sí? Bueno, la economía red agrícola en nuestro país se observan las acciones de grandes redes empresariales, ¿sí? Esto es como para que veamos lo que vivimos en la actualidad. A través de relaciones contractuales donde uno tiene la tierra, otros los servicios y otros desarrollan cadenas hacia su final, ¿sí? Y hacia el consumidor. Eh, en general, nuestras cadenas productivas tienen estas características. En el ámbito rural, las instituciones informales tienen mucho peso, por lo cual las redes surgen con mayor facilidad. Eh,
Esto se da en la ruralidad bastante y también vuelve a tomar peso el concepto que acabamos de ver. Ahí, para el otro lado. El agro argentino. Bueno, algunas características más. Nuestro agro tiene, dice ahí, muestra un variado abanico de productores, y es así, tanto en características como en tamaños, ¿sí? Pero en general se está en la búsqueda de la flexibilidad, de mayor rentabilidad, de mayor aprovechamiento de los recursos productivos y el uso de la especialización. A eso viene apuntando el agro argentino. Bueno, acá es muy común el arrendamiento anual, ¿sí? Para la producción de commodities. Ya lo habrán escuchado por los mismos actores en los videos de la producción de soja. Es muy común que es el arrendamiento por las dudas, porque a veces uno toma palabras como que son muy conocidas, y el arrendamiento es el alquiler básicamente de las tierras, ¿sí? Por eso ahí dice que un gestor, un gerenciador, un empresario, le pone todos esos nombres porque realmente es así, puede no ser propietario de la tierra y puede ser un gran productor, ¿sí? Es lo que yo les daba el ejemplo antes. En nuestro país en este momento se da mucho esto de que existen los que se llaman los pools de siembra, que son fondos financieros, económicos, que se dedican a buscar precisamente inversiones que sean redituables y que dejen buenas ganancias. Las producciones de soja en nuestro país tienen un alto peso de esto. Se juntan estos pools de siembra, toman divisas e inversiones de capitales extranjeros y los capitalizan a través de la reinversión de esto en producciones, o sea, en arrendamientos de tierras y a través de contratos de la generación de producciones, puede ser de soja, de maíz, de trigo, de commodities en general, ¿sí? Estos commodities obviamente van a generar una ganancia y esta ganancia será repartida entre quienes invirtieron el dinero. Y si esa inversión se dio en capitales extranjeros, la plata saldrá de nuestro país. Por eso a veces es muy importante ver qué tipo de producciones estamos haciendo y de qué manera. No es solamente el producir soja, sino que o producir de algún commodity a gran escala, sino es también ver a dónde van las ganancias y cuáles son las repercusiones ambientales y económicas que dejan este tipo de producciones. Porque quienes pagarán las consecuencias seguramente no van a ser quienes se lleven las ganancias. Bueno, en nuestro país se habla de agronegocios. Agronegocios básicamente son los negocios que salen del agro, ¿sí? Agro, pensemos en agropecuarios. Y en la actualidad están basados en commodities, como dijimos antes, y en producciones a gran escala. Están enfocados en minimización de costos y en aumento de productividad. Fundamentalmente, si evaluamos cualquier tipo de producción en nuestro país del tipo commodity, va a tener estas características. El cuestionamiento, hoy en día se empezó, hoy en día no, ya hace unos años, obviamente no es casualidad, sino por las repercusiones ambientales de las producciones agropecuarias y los problemas ambientales en general que está teniendo el mundo, se empieza a tratar de pensar en agronegocios sostenibles, ¿sí? Agronegocios que puedan permitir generar producciones alimentarias
tratando de evitar el deterioro ambiental, económico y social de menor tamaño posible. Entonces, lo que se hace es en uno de los textos que hace es precisamente una evaluación acerca de la teoría de la sostenibilidad, que evalúa a los dos tipos de agronegocios vigentes en nuestro país a través de lo que es la economía. Los tres ejes son de economía, social y ambiental. ¿Sí? Hace una evaluación sobre estos tres tipos de ejes de los dos tipos de producciones de agronegocios que se pueden concebir en nuestro país. Fundamentalmente, como para que se entienda, la producción en la República Argentina está dividida en dos grandes ramas, si bien después dentro de una de esas ramas podemos hilar más fino y encontrar muchas facetas distintas. Vamos a tener a lo que es el agronegocio convencional por un lado y el agronegocio no convencional por el otro. ¿Sí? Muchos discuten si el agronegocio no convencional puede ser agronegocio, pero bueno, eso lo iremos discutiendo a lo largo de la cursada. Empecemos por el agronegocio convencional entonces. Para que tengan una idea de lo que es la producción convencional va a ser aquella que está basada en commodities y que es a gran escala, ¿sí? Siempre que se hable de producción convencional se va a hablar de esto, de producción de commodities y a gran escala, o producciones muy grandes que se consideran intensivas. Intensivas en lo que se intenta sacar de una determinada porción de tierra, ¿sí? Se intenta sacar intensivamente la mayor cantidad posible de producción de 1 hectárea, por ejemplo. Hago esta aclaración porque en otros textos pueden llegar a encontrar que este tipo de producciones son extensivas. Cuando se dice que este tipo de producciones son extensivas, de lo que está hablando es de la extensión en tierra, de la cantidad de extensión de tierra utilizada para este tipo de producciones. Pero cuando hablamos de el tipo de producción es intensiva, y es intensiva precisamente porque trata de sacar la mayor producción posible por hectárea. Bueno, tiene obviamente un enfoque capitalista de productividad, ¿sí? La idea es tratar de disminuir costos y maximizar beneficios, y esos beneficios tienen que ser económicos. Y la utilización de, ahí donde dice OGM, es organismos genéticamente modificados, ¿sí? Este tipo de producciones utilizan organismos genéticamente modificados y agroquímicos. Dentro de los agroquímicos podemos encontrar los fungicidas, fertilizantes, distintos venenos que se utilizan para matar malezas, ¿sí? Toda la serie de agroquímicos. Los agroquímicos no hay una sola vez, tenemos muchos, hay muchos distintos. Bueno, perdón, herbicidas son, digo porque a lo mejor los herbicidas son los que se usan para matar malezas y los yuyos, ¿vieron? Bueno, el uso de maquinarias en este tipo de producción se utiliza fundamentalmente en siembra, en producción y en procesamiento. O sea, básicamente todo lo que pueda ser mecanizado en este tipo de producciones va a ser mecanizado precisamente por el tamaño de las producciones y por el tipo de producción. Este tipo de producción siempre se la ve apoyada y justificada en el crecimiento poblacional, ¿sí? Siempre se estimula este tema y se sigue hablando de que, bueno, que hay riesgo de falta de alimentos y por el crecimiento poblacional hay que tratar de producir la más cantidad posible de alimentos. Es cierto que la población crece. Es cierto que puede llegar a haber riesgo por falta de alimentos, pero también es cierto que hace muchísimos años la capacidad productiva y la cantidad de alimentos que se producen en el mundo son muchísimo más de lo que se necesitan,
para alimentar a toda la población y todavía no hemos conseguido que la gente se muera de hambre. Así que este tema de seguir justificando cualquier tipo de producción a cualquier precio por el hambre de la gente que no tiene para comer es muy relativo porque precisamente, como dijimos más arriba, tiene un enfoque muy capitalista de la productividad y esto refiere precisamente a que cuando se comercializa no se está pensando en darle de comer a la gente que no tiene para comer, sino precisamente en obtener mayor cantidad de ganancia. Bueno, su comercialización va a estar basada precisamente en la obtención del mejor precio. A este tipo de agronegocio convencional, si nosotros vemos los ejes, obviamente vamos a ver que desde la economía se apoya mucho en su base económica, se justifica, ¿sí?, las ganancias económicas en este tipo de producciones, por lo cual este eje estaría cubierto. Su problema es en lo social. Generalmente este tipo de producciones tienen repercusiones sociales bastante importantes, ¿sí?, ya sea por corrimiento de los pequeños productores o de sus tierras porque no pueden competir con las grandes producciones o ni hablar de la contaminación ambiental. Entonces, desde lo social y desde lo ambiental, fundamentalmente no tiene mucho de sostenible. Sí, en general lo que se suele escuchar con este tipo de producciones es un discurso que apoya lo social desde lo económico. Te dicen, bueno, las grandes producciones producen y le dan a un país grandes cantidades de dinero y a través de esto el Estado, al cobrar impuestos sobre estas ganancias, redistribuye en lo social. Lo cierto es que en general esas redistribuciones no suelen ser muy efectivas y las repercusiones sociales no quedan solucionadas con el excedente de la economía. Bueno, por eso ahí abajo les puse el cuestionamiento en este tipo de agronegocio convencional, es precisamente cuestionamiento ambiental y social. Bueno, el otro es el agronegocio no convencional, ¿sí? Y este es, digamos, el otro polo y es lo contrario, ¿sí? Acá vamos a encontrar un tipo de producción diversificada, ¿sí?, de tipo orgánica, ecológica o familiar. A ver, voy a hacer una aclaración. No es lo mismo la producción orgánica que la producción ecológica o agroecológica, y el concepto de economía familiar, ¿sí?, es de producción pequeña o mediana, ¿sí? No significa que la producción familiar tiene que ser orgánica o agroecológica, puede ser una pequeña o mediana escala y no ser ni orgánica ni ecológica. Esto también lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, ¿sí? Fundamentalmente entonces nos vamos a basar que lo no convencional es una producción diversificada de pequeña y mediana escala, con uso extensivo o semi-extensivo de la tierra. O sea, no se fuerza, ¿sí?, en este tipo de producciones a una hectárea dar más de lo que puede dar. Tiene un enfoque social, indigenista, ¿sí? Busca equilibrio entre la producción, el ser humano y el medio ambiente. Hay una visión desde distintos ámbitos con respecto a esto. Y es sustentable si maximiza beneficios y minimiza costos, pero los costos evaluados desde lo ambiental, desde lo social, desde lo cultural y desde lo económico-social. ¿Y a qué se refiere con el económico-social? O sea, sabemos que quien tiene una pequeña, mediana producción seguramente vive de esta producción. Entonces, los réditos económicos obtenidos en estas pequeñas y medianas producciones, en general, tienden a un desarrollo de lo que es la economía social, porque esas ganancias en esas pequeñas y medianas producciones van a quedar seguramente en los mismos lugares donde esas pequeñas y medianas producciones se utilizan.
se producen. ¿Esto qué quiere decir? Si un pequeño o mediano productor obtiene una ganancia, ¿en qué va a invertir? Y seguramente en hacer un mejoramiento de sus semillas o en comprar alguna maquinaria y ¿en qué más? Y en vivir, y fundamentalmente en vivir en el país y en la localidad donde produjo y de donde obtuvo la ganancia. Entonces lo que queda es armado o lo que se llama un ciclo económico virtuoso, donde la ganancia obtenida por este productor queda en el mismo lugar donde es producida. Bueno, este tipo de producciones utilizan semillas nativas y mejoradas no genéticamente, sino mejoradas a través de la selección de semillas por parte de los productores, ¿sí? Los productores hacen selecciones de semillas de lo que consideran que son semillas de mejor calidad y así van mejorando la genética, pero sin van generando mejores semillas de sus propias semillas. Bueno, usa mano de obra y herramientas según el tamaño del campo, maquinarias, solo en etapas necesarias, o sea, no hay una gran utilización de mano de obra, ¿sí? En general, en pequeñas y medianas producciones vamos a tener o producciones familiares o con pequeña cantidad de peones o empleados, ¿sí? Esto quiere decir que volvemos otra vez a lo que es la economía social. Se brinda trabajo, ¿sí? Y a pesar de ser producciones más pequeñas, generalmente tienen y necesitan mayor mano de obra que las grandes producciones. Esto obviamente genera empleo en pequeñas zonas rurales. Bueno, la actividad orientada a la dice, la actividad es orientada a la seguridad alimentaria, calidad e inocuidad de los alimentos. A la seguridad alimentaria se refiere fundamentalmente por el hecho de la calidad y la inocuidad, pero aparte porque en general este tipo de producciones, ¿sí? Sobre todo la agroecológica y la agricultura familiar, la orgánica, depende de cómo sea, va a estar produciendo alimentos que en general se consumen en el país, fundamentalmente. Y esto asegura obviamente la seguridad alimentaria regional. La comercialización va a estar basada en el comercio justo. El comercio justo está enfocado en obtener un precio que sea justo tanto para quien produce como para quien consume. Bueno, otra vez, si volvemos atrás y tratamos de ver los ejes, se le critica a hay un cuestionamiento en cuanto a lo económico, ¿sí? Ya que obviamente no tiene los rindes económicos que tienen las grandes producciones tipo commodities, pero si nosotros vemos, otra vez vuelvo a lo mismo, si nosotros vemos a dónde van dirigidos y cómo se hace la reinversión de las ganancias obtenidas en las producciones, a pesar de no tener el tipo de ganancias pensado en economía social, obviamente va a ser más sostenible este tipo de producción no convencional que el convencional. Y de productividad, hoy en día y cada vez más ya está bastante discutido el tema de la productividad y de las cantidades obtenidas utilizando uno u otro método. Digamos que se han emparejado bastante. Bueno, entonces fundamentalmente se toma como un agronegocio más sostenible, el no convencional que el convencional. Bueno, con esto creo que, a ver, esperen, porque, no, sí, está bien. Bueno, con esto cierro, ¿sí? Ustedes acá en este tema tienen 3 textos distintos, ¿sí? Y van a ver que yo traté en este PowerPoint de ver
un poco de cada uno, ¿sí? Siempre me preguntan qué es lo más importante. Yo en general en los PowerPoint trato de, en las presentaciones que les hago y en lo que les digo, trato de transmitirle qué es lo que yo considero que es más importante de lo que ustedes tienen que ver de las producciones. Así que guíense por estas clases como para cuando leen los textos saber qué, qué es lo que yo considero que, o qué es lo que tendrían, según los contenidos que esta asignatura tiene, mm, darle mayor importancia o no. Usen los PowerPoint como una herramienta, no para estudiar nada más, lean los textos, pero a veces pasa que un texto puede tener una parte que yo considero muy importante y otra no tanto, pero no les puedo poner separados de a páginas los textos, dependiendo de lo que yo quiero que ustedes vean. En general los textos, los trabajos se deben leer enteros para poder entender el significado. Si yo le saco 2 hojas a cada texto, estaría haciendo un corte que no es a un nivel universitario. Bueno, gente linda, espero que no se les haya hecho muy cargoso. Estos temas suelen ser mucho más dinámicos en la presencialidad porque son temas que a veces generan algunas eh, controversias de pensamiento y está bueno poder hacer ese intercambio. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que nos tocó. Les aseguro que nos vamos a desquitar cuando nos podamos ver. Bueno, cuídense mucho. Acá termino nomás.